yo hoy diría que aquellas cuestiones que planteamos a fines del 2016 siguen estando muy claramente como desafíos para este año. Esta gestión comienza con algunos elementos favorables en relación a lo que le tocó el inicio de la gestión presidencial. ¿En qué sentido? Bueno, tiene el sector externo más ordenado. Si hay un logro que seguramente se lleva consigo, o se llevó en su momento Alfonso Prat-Gay, será el de haber resuelto el tema de los holdouts, haber unificado el mercado cambiario de manera razonable y haber tenido una recuperación de reservas importante, haber levantado la restricción a la compra de moneda extranjera, aquello que se llamó el cepo. Digamos, todo eso, diría, el sector externo, Duhovny lo recibe más ordenado. Recibe también una tasa de inflación que parece, habrá que ver si se consolida, parece que viene declinando después de aquel salto que tuvo como consecuencia de la unificación cambiaria. Allí el gobierno se había equivocado, había dicho que no iba a haber salto inflacionario, que no iba a ir a precios, que no iba a haber pasaje a precios, porque ya la economía estaba funcionando con un dólar de 16, eso no fue así. En realidad esa inflación le pegó al salario, le pegó obviamente a los niveles de consumo, y eso, asociado con una política monetaria, con una política de tasa de interés que marcaba el Banco Central inicialmente a través de la tasa del LEVAC muy dura, hizo que el tan esperado repunte del segundo semestre, nosotros habíamos advertido, no se produjo. Y de manera tal que a esta gestión le queda por delante una tasa de inflación que parece que se reduce, un sector externo razonablemente tranquilo, pero un nivel de actividad, sin lugar a dudas, un nivel de actividad que todo el mundo espera que se recupere en algún momento. Capítulo aparte para el tema fiscal. La estrategia del gobierno comenzó siendo de gradualismo fiscal, es decir, que al no bajar drásticamente el nivel de gasto y a la economía, además, al generar niveles de recaudación más bajos como consecuencia de la contracción económica, de alguna forma hay que resolver, financiar el déficit, y eso se hace o mediante emisión o con endeudamiento, que un poco de cada cosa ha venido usando el gobierno. El tema fiscal es otro tema pendiente, entonces. Vamos a ver, cuando tengamos más precisiones del nuevo ministro, que yo creo que hasta ahora ha dicho poco. Ha tenido expresiones de deseo, ha dicho vamos a bajar la tasa de inflación, vamos a bajar el déficit, se va a recuperar la economía, etcétera, etcétera, va a llegar la inversión, pero hay que ver el cómo de eso. El ministro viaja a Davos. Ya estuvo el ministro anterior en Davos, recordarás que fue Macri con Massa y fue Alfonso Prat-Gay. Probablemente nos sirva leer con cuidado lo que allá se diga para tratar de indagar en definitiva cuál es la estrategia que va a ir aplicando el nuevo ministro. Hasta tanto ello ocurra, la sensación es que estamos parecida a la situación a lo que era a fines del año pasado. Habrá que evaluar de acá a algunas semanas cómo evoluciona la economía. La cuestión fiscal el año pasado, digamos que quedó medianamente bien gracias a un éxito que también se lleva Alfonso Prat-Gay en su retirada, que fue el blanqueo de capitales. Creo que no hay que temer de usar la palabra éxito cuando uno habla del proceso de blanqueo de capitales que tuvo Argentina. De manera tal que iremos viendo estas variables, iremos viendo qué pasa con la cuestión fiscal, iremos viendo qué pasa con la inflación, iremos viendo qué pasa con el nivel de actividad, iremos mirando por supuesto también el sector externo, y nos vamos a reservar un capítulo aparte, del cual hablaremos la semana que viene, para hablar dentro de la cuestión fiscal, de la cuestión de las finanzas provinciales. Te mando un abrazo grande, Ricardo, y espero sinceramente estar el martes de nuevo contigo. Un abrazo, buenas noches.